Hola amigas, amigos, clientes de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida a la revisión semanal de los mercados globales y como es tradición, partamos revisando las diferentes subclases de activos y los retornos de la semana pasada. Semana donde vimos una extensión del rally accionario a nivel global, principalmente en Estados Unidos y en particular el sector tecnológico sigue marcando nuevos máximos. Hemos visto de forma bastante repetida los altos niveles de market cap que alcanza las acciones de la compañía Nvidia. Y con esto, las acciones globales terminan rentando en la semana 0,52%, como se puede apreciar en el gráfico superior, la parte izquierda en azul la barra, mientras que en lo que va del año, el gráfico inferior, las acciones internacionales acumulan un avance de 11,15% este 2024. La renta fija termina con retornos negativos durante la semana, al igual que los commodities. El dólar avanza versus monedas desarrolladas, pero retrocede contra monedas emergentes. En particular, vimos durante la semana una recuperación parcial del peso mexicano después de varios días de pérdida de valor. En la parte local, el IPSA, la renta fija y también el peso chileno retroceden en valor, siendo algo más marcada la pérdida de nuestra moneda en relación a los otros activos financieros locales. En lo que va del año, el índice de bonos globales muestra un retroceso de 2,76%, los commodities un avance de 3,67% y el dólar contra monedas desarrolladas acumula una apreciación de 4,3%. En la parte accionaria destaca el mundo desarrollado, con la excepción de Japón, donde vemos un avance promedio de 0,6% dependiendo del índice. En la parte emergente destaca Europa del Este, el cual dentro de este índice en particular también agrupa las acciones de mercados de África, en particular Sudáfrica con un peso importante dentro del índice. En el caso de la renta fija global, estuvo castigada principalmente por el desempeño de los bonos soberanos. Con esto, la clase de activo investment grade, que tiene más duración, muestra un retroceso durante la semana de 0,23%, mientras que el resto de la subclase de activos se muestra algo más defensiva. En relación a las monedas, vemos cómo el yen se vuelve a depreciar en la semana, 1,5%. El fin de semana, el gobierno transmite al mercado que tiene las herramientas necesarias para detener esta pérdida de valor acumulada y consistente en el tiempo del yen contra las monedas desarrolladas, pero el mercado sigue apostando en contra, considerando que el diferencial de tasa le juega en contra a tener activos denominados en yenes. Por el contrario, vemos cómo desde el punto de vista local de un japonés, la tasa de interés en el mundo fuera, offshore como se denomina, sigue siendo mucho más atractiva y eso va generando una fuerza o presión depreciativa continua en contra de esta moneda. En la parte emergente vemos cómo, a diferencia de lo que pasa en el mundo desarrollado, se defienden estas monedas y destaca en la semana el peso mexicano con un rebote de 1,92%. Por último, en el mundo de los commodities, vemos un rebote en el precio del petróleo, 2,9%, una caída en el gas natural. Sigue la ola de calor en el medio oeste y noreste de Estados Unidos. Eso llevó a un salto importante en el gas natural en la semana antepasada. Mientras que dentro de los commodities de agricultura destaca la caída en el precio del trigo. Vimos reportes al cierre de la semana de potencial de producción en Rusia algo mejor de lo que se estaba anticipando a principios de año. Ya el trigo lleva una caída importante dentro de los últimos 2 meses y hay algunos especialistas dentro de, el mundo de commodities que anticipan que de aquí a diciembre eventualmente esta materia prima podría sorprender con resultados positivos, considerando que los factores de menor producción serían estructurales por cambio climático y también por problemas geopolíticos en Europa del Este. La gran noticia de la semana fue la actualización de la visión económica entregada por el Banco Central en Chile.
el cual se plasma en el informe de política monetaria. Vemos acá a la izquierda, primero, una actualización del escenario inflacionario. En el caso de las expectativas para el año 2024, se sitúan promedio en 3,7% la inflación versus lo que se esperaba en el IPOM de marzo, 3,8%. Lo que sí sorprende con un salto mucho más significativo sería la inflación a diciembre, esto siempre medido en 12 meses, el cual terminaría en 4,2% versus el 3,8% que se anticipaba previamente en marzo, situación similar a la que ocurre con la estimación para el año 2025, donde el Banco Central anticipa que esta se aleja del el rango, perdón, de la meta de 3% y terminaría en 3,6% con un promedio que además también se revisa con fuerza al alza desde 3,4 a 4,5%. El factor relevante acá es lo que ya se ha conversado de forma bastante álgida y frecuente el fin de semana, el reajuste a las tarifas eléctricas. La decisión de política monetaria estuvo en línea con lo que esperaba el mercado, se recorta esta tasa de 6 a 5,75% y a la derecha podemos ver el famoso corredor de política monetaria, que sería donde ve los rangos más probables de ubicación de la tasa de política monetaria el Banco Central para el cierre 2024 y también para el cierre 2025 y mitad de 2026. Este corredor se ubica levemente sobre lo que estaban anticipando las encuestas, tanto de economistas como de operadores financieros. Y si trazamos una línea horizontal para el cierre 2025, tenemos una tasa de política monetaria que se ubicaría en torno a un 5%, en línea con este ajuste al alza en las estimaciones de inflación también contenidas en el reporte. Acá aparece la estimación de inflación, la barra vertical punteada separa la inflación histórica de la proyección de inflación, mientras que la línea verde es la proyección que tenía el Banco Central en el reporte informe de política monetaria de marzo. En la línea roja es la actualización del reciente informe y se puede apreciar ahí el salto importante en la inflación completa. En la derecha podemos ver la inflación subyacente, esto es sacando los elementos volátiles, entre ellos los precios de los combustibles, la electricidad, y vemos cómo el salto es menor considerando que se eliminan estos elementos volátiles. Ya repasando lo que fue la semana previa en el mercado bursátil, en el caso de Estados Unidos, vemos cómo las acciones de energía, las acciones de tecnología fueron las que lideraron los avances con más de 6% de ganancia, y las de peor desempeño fueron las de semiconductores, materiales de construcción y otros ligados a hardware en tecnología. A la vez que en el caso de la bolsa en Chile, podemos ver en el cuadro de la derecha acciones ligadas al sector eléctrico en el Colbún, de la mano de una mezcla, una situación hidrológica bastante más favorable, lo que se explica por la lluvia que estamos obviamente experimentando en la zona central de Chile. Y adicionalmente esta noticia de finalmente incremento en las tarifas eléctricas, lo cual ha tenido un costo financiero que en la medida suben las tasas de interés en Chile es cada vez más alto para estas compañías, dado que en términos bien simples este congelamiento de tarifas finalmente lo que se ha hecho es vender esa diferencia que no se está tarificando con un descuento que está muy ligado a la tasa de interés. Así que el costo financiero de esas cuentas por cobrar eventualmente dejaría de ser un factor que le juegue en contra al sector. Para esta semana, bueno, ya tuvimos la encuesta de clima de negocios en Alemania, que en el margen sigue mejorando. También la actividad de manufactura en el distrito de Dallas de la Fed, el cual fue algo peor de lo que esperaba el mercado, pero también mejorando, sigue en terreno negativo. Para esta semana tendremos mañana el índice de actividad económica que elabora y publica la Fed de Chicago, el cual se mantendría en terreno negativo, pero aún alejado de ese umbral que nos marca
el periodo donde se entra en recesión en Estados Unidos. La confianza del consumidor, elaborado y publicado por el Conference Board. También acá se espera una caída marginal en relación al dato del mes de mayo. El día miércoles, confianza del consumidor en Alemania, ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos. El jueves, datos del PIB para Estados Unidos, mientras que también tendremos ventas de viviendas usadas en ese país, inflación y producción industrial en Japón, y lo más relevante a nuestro juicio en la semana va a ser los ingresos y gastos personales en Estados Unidos, junto con la medida de inflación que sigue la Reserva Federal, el Core PCE, el Personal Consumption Expenditure, cifras sectoriales en Chile y la encuesta del consumidor elaborada y publicada por la Universidad de Michigan en Estados Unidos. En el ámbito político tendremos el primer debate presidencial en Estados Unidos el día jueves y también entramos a las elecciones de Parlamento en Francia. La próxima semana será en el Reino Unido. Eso es lo más importante para esta semana. Como siempre, agradecemos que se conecten a nuestra actividad en redes sociales, revisen nuestros informes y estamos siempre disponibles para cualquier consulta, alguna reunión. Muchas gracias.